en vigor a partir del 1 de abril de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2025 con una capacidad de 500,000 pesos y una comisión de reaseguro del 10%. Con estas características y teníamos también una póliza entonces emitida el 1 de mayo, es decir, dentro de la vigencia del contrato de reaseguro, y calculábamos una prima cedida y una prima retenida, una suma asegurada cedida y una suma asegurada retenida y un monto de comisión. Ojo, porque ya no alcanzamos a ver completamente el proceso de la comisión, pero recuerden que la comisión es el monto que se calcula en función a la prima cedida, que la reaseguradora le paga a la aseguradora por temas administrativos o por concepto de gastos de administración de esa póliza, que al final quien va a correr con ese gasto, pues es la aseguradora y digamos que es una manera de reembolsarle esos gastos a la aseguradora, ¿sale? Esta comisión en ese sentido vaya o se calcula con base en la prima cedida o que se le pasa al reasegurador. No, esta comisión no va, la comisión de reaseguro no va sobre la prima emitida original, sino sobre la prima que le mandamos al reasegurador. Después veíamos tres escenarios, o más bien tres puntos diferentes en el tiempo, sobre cómo se iba devengando la prima directa, la prima cedida y la prima retenida en el momento del inicio de la vigencia de la póliza. Después lo veíamos a la mitad de la vigencia de la póliza y al cierre de la vigencia de la póliza. Y realmente el que nos interesaba es el que iba a la mitad de la vigencia. Las sumas aseguradas, recuerden siempre la cedida más la retenida te da el directo. El monto cedido más el retenido te da lo que tengas como directo, el monto cedido y retenido te da lo que lo que tengas como saldo, monto, prima, lo que sea de la operación directa. Y después también de manera vertical, lo devengado y lo no devengado te debe de dar el total de la prima o del monto original, que en este caso son los 10,000 pesos. Aquí tenemos los 8,000 de la prima cedida y aquí tenemos los 2,000 de la prima cedida, ¿sale? A la mitad del monto, que diga la mitad de la vigencia de la póliza, pues todo va multiplicado por 0,5 porque en pues es el factor de devengamiento, ¿no? Justo el factor de devengamiento y el de no devengamiento a la mitad de la vigencia de la póliza coinciden con el mismo valor. Y después también esta comisión la tenemos una parte devengada, otra parte no devengada, que también es el 50% de la comisión total. Y a la mitad de la vigencia de la póliza, decíamos que se hacía un cambio del esquema de reaseguro. Se cancelaba el contrato de reaseguro. Digo, puede suceder por varias razones, ¿no? Pero el caso es que cancelas el contrato de reaseguro y esa póliza la colocas en otro contrato de reaseguro con características, porcentajes de participación diferentes. Y aquí veíamos entonces, ahora sí, dos escenarios donde se retiene más, es decir, se cede menos, un contrato 50-50, cuota parte 50-50, o la otra opción que teníamos donde cedemos más, retenemos menos con un contrato 10-90. Y después de este lado veíamos lo que nos interesaba es, si yo tengo un contrato original o una póliza, más bien, una póliza con cubierta bajo un contrato de reaseguro con X características, conforme va pasando el tiempo, la prima emitida directa se va devengando y hay una parte no devengada que se va haciendo pequeña. De esa prima emitida directa, pues hay una parte que se va al reasegurador y conforme va pasando el tiempo, esa prima cedida se va devengando y la prima cedida no devengada se va haciendo pequeña también. Y por consecuencia, también la prima retenida original, pues conforme va pasando el tiempo, se va devengando y la prima retenida no devengada se va haciendo más pequeña, ¿sale? Si nosotros queremos pasar a otro contrato, a otro esquema de reaseguro, porque por alguna razón hicimos la cancelación o
A lo mejor modificamos el contrato de reaseguro y vamos a ceder más o vamos a ceder menos, cualquiera que sea el caso. Necesitamos hacer un ajuste en nuestras primas y en nuestras comisiones, ¿sale? ¿Qué ajuste necesitamos hacer? Pues esa es la pregunta en el traspaso de cartera. Es decir, ¿cuánto, si te regresan ese dinero que le cediste y que no está devengado porque la reaseguradora no lo ha ocupado, te regresan ese dinero que estaba en la cancha del reasegurador? ¿Qué vas a hacer con ese dinero si lo pones en un contrato con diferentes participaciones? Pues una parte se la vas a dar también al reasegurador, o puede ser que toda y que necesites una parte de la no devengada y, que tú tenías retenida y se la pases al reasegurador. Diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de la nueva participación o las nuevas características del contrato de reaseguro. Em, Para pasar de el contrato original, que era un contrato cuota parte 2080, a un contrato 50-50, veíamos que lo que necesitábamos, aquí arriba en esta línea, tenemos nuestros datos originales de la póliza y este es cómo se debería de ver o cómo esperamos que se vea nuestra póliza bajo el segundo contrato de reaseguro o bajo el nuevo contrato, por llamarlo así, ¿sale? Aquí estas cifras las sacamos, me voy a ir para acá, para la izquierda. Es más, lo que voy a hacer es, mm, no le puedo apretar, ver, y lo voy a dividir. Así no quiero. ¿Dónde está? View, Data Review, Split. Ahí está. ¿Sale? Y voy a hacer algo así. Entonces, del lado derecho tengo mi póliza original con los datos originales y aquí abajo tengo los datos que yo debería de ver si el contrato o si la póliza hubiera estado inicialmente colocada con un contrato 50-50, ¿sale? Si mi póliza hubiera estado colocada con un contrato 50-50, mi suma asegurada directa son 200,000, mi suma asegurada retenida son 100,000, que justo ya los habíamos calculado anteriormente y están del lado izquierdo. Mi suma asegurada cedida también son 100,000, que son estos 100,000 que tengo acá. Mi prima directa sigue siendo la misma prima directa y prima retenida y cedida son 5,000 y 5,000, que son justo lo que tengo de este lado, ¿sale? Pero como estoy a la mitad de la vigencia de la póliza, pues mi prima cedida no devengada, mi prima cedida no devengada son 2,500 pesos, ¿sale? Aquí yo espero o quiero llegar a 2,500 pesos porque mi fecha de evaluación o mi escenario es al 30 de junio de 2024. La pregunta es, ¿qué ajuste tengo que hacer para que de estas cifras llegue a estas cifras? Pues lo único que hice, si se dan cuenta, lo voy a poner aquí abajo, voy a restar este menos este. El nuevo esquema de reaseguro menos el esquema original de reaseguro. Aquí tengo 0, aquí tengo 60,000, aquí tengo menos 60,000. Aquí no hice ningún ajuste, solo estoy copiando la fórmula hacia la derecha. Lo que estoy haciendo es el esquema de reaseguro nuevo menos el esquema de reaseguro original, ¿vale? Y esta es la clave de lo que necesitamos, ¿sale? Esto que acabo de escribir aquí.
Vamos a ponerlo en verdecito también, ¿sale? Y acá abajo teníamos el otro escenario. Bajo el esquema de reaseguro original tengo estas cifras y bajo un esquema 1090, que es este que tengo aquí abajo, quiero llegar a una suma asegurada de 180,000 pesos, una cedida de 180,000, una suma asegurada retenida de 20,000, una prima retenida de 1,000, que es esta, y una prima cedida de 9,000, que es esta. Pero mi prima cedida no devengada a la mitad de la vigencia de la póliza debe de ser 4,500 pesos, ¿sale? La pregunta es, ¿cómo obtengo ese seguro nuevo o las cifras que tengo de mi nuevo esquema de reaseguro, como si esa póliza la hubiera colocado inicialmente bajo un contrato, hubiera nacido bajo un contrato 1090, menos el esquema de reaseguro original? Recorro las fórmulas y efectivamente, esto que tengo aquí es la línea que ayer habíamos calculado como que era el ajuste. Ahora, nos faltaba calcular las comisiones, ¿sale? Las comisiones en mi contrato original era, acá lo tengo, de 800 pesos, ¿sale? Estas comisiones van en función del es, en este caso, del 10%, ¿no? Habíamos dicho. Es el 10% de la prima que le cedemos al reasegurador. Pero calculábamos también una comisión devengada y específicamente, más bien, una comisión no devengada, ¿sale? La comisión no devengada son esos 800 pesos por punto 5, ¿no? Porque estamos a la mitad de la vigencia de la póliza y que son estos 400 que tengo acá, ¿sale? Entonces, esto lo puedo multiplicar por punto 5, por el factor de devengamiento o me puedo hacer referencia a este monto que teníamos ya previamente calculado. Bajo el nuevo esquema de reaseguro, que es el que tengo aquí, bajo el nuevo esquema de reaseguro, debería de llegar a una comisión no devengada de 250 pesos, que ya anteriormente habíamos calculado, ¿sale? ¿Qué ajuste tengo que hacer en la comisión? Voy a jalar mi formulita y digo que es de 150 menos 150 pesos. Quiere decir que de los 400 pesos que me regresó el reasegurador, porque ya no los ocupó, o porque más bien estos 400 pesos yo se los regreso, perdón, yo se los regreso al reasegurador, yo le pasé la prima y él me dio comisiones. Al hacer la cancelación del contrato, él me regresa primas, yo le regreso comisiones, ¿sale? Decimos todo lo que yo no utilicé te lo paso, todo lo que no utilizaste me lo regresas. Entonces, ahora bajo el nuevo contrato de reaseguro voy a tener que pagar 250 pesos de comisión. Esos 250 pesos están ligados a la prima cedida no devengada que le pasé al reasegurador bajo el nuevo esquema de reaseguro y si se dan cuenta es el 10% de la prima cedida no devengada, ¿sale? El ajuste que debo de hacer en mis comisiones son de 150 pesos para que en mi base de datos, cuando sume esta comisión no devengada con la otra o con el ajuste que necesito, vea reflejado los 250 pesos que voy a tener que pagarle al reasegurador bajo el nuevo esquema de reaseguro, ¿sale? Si tuviéramos el escenario de aquí abajo donde pasamos a un contrato 1090, de nuevo mi comisión inicial, mi comisión no devengada es de
los 400 pesos que tenía anteriormente. Y ahora lo que quiero es pasar a un contrato 1090, donde estas son las cifras del contrato 1090 y es lo que tenemos de este lado. Y mi comisión no de vengada es de 450 pesos. Entonces, esto son 450 pesos, ¿sale? Esta es la fórmula que acabamos de agregar, donde restamos las cifras que obtuvimos bajo el esquema nuevo de reaseguro menos el esquema original de reaseguro. El esquema nuevo de reaseguro menos el esquema anterior u original de reaseguro. Quiere decir que yo tengo que agregar 50 pesos aquí para que cuando sume la comisión de vengada original más la comisión del ajuste que estoy haciendo tenga 450 pesos y se vean reflejados, ¿sale? En otras palabras, voy a quitar ya esta división. En otras palabras, necesito realizar para pasar de un contrato 2080 a un contrato 5050, necesito realizar un ajuste en primas y un ajuste en comisiones. Un ajuste en primas y un ajuste en comisiones. De las cuales, a mi fecha de evaluación, estos ajustes son a la fecha de evaluación. Evaluación. Para pasar de un cuotaparte 2080 a un cuotaparte 5050, necesito hacer un ajuste en primas de menos 1,500 pesos y un ajuste en comisiones de menos 150 pesos, ¿sale? Para pasar a la fecha de evaluación de un contrato cuotaparte 2080 a un contrato 1090, necesito hacer un ajuste en primas de 500 pesos y un ajuste en comisiones de 50 pesos. ¿Sale? Fíjense cómo aquí los montos son negativos, acá los montos son positivos, porque en este estoy quitándole al reasegurador o lo que le había transferido al reasegurador inicialmente bajo el contrato 2080 había sido mayor a lo que ahora le voy a transferir contrato 50-50. Y aquí lo que estoy haciendo es mandándole más sesión, porque paso de un 80 a un 90%, más sesión al reasegurador, por lo tanto el ajuste va a ser positivo, necesito cederle más, ¿vale? Por eso nos sale un monto positivo aquí. ¿Hasta este punto alguna duda? No, maestra, creo que no. Vamos a ver. Y creo que aquí hay puras pólizas. Dale. Vamos a ver qué tiene esta base. La verdad es que no lo he hecho, pero pues vamos a ver qué sucede. Tenemos una cesión del 55% y una retención del 45%. Vamos a suponer que, bueno, este es un contrato, entonces, cuota aparte, 45-55. Me sobra una P. 45-55 y para no perder la costumbre, bueno, sí vamos a cambiarle. Vamos a tener una comisión del 8%. Y
la suma asegurada o la capacidad de nuestro contrato de reaseguro, aquí tengo hasta una póliza de 2 millones de pesos, entonces vamos a poner que la comisión, que diga la capacidad, es también de 2 millones de pesos, ¿sale? Eso quiere decir que todas las pólizas que yo tengo en esta base están cubiertas por el contrato cuota parte, ¿sale? Con toda la intención, pues, para no entrar en cosas más complicadas. Mi fecha de evaluación, 30 de junio de 2024. Y quiero pasar de un contrato 45-55 a un contrato ¿qué será? Un cuota parte 35, no, 25.75. Y aquí la comisión, en lugar de ser del 8%, como le estoy transfiriendo más al reasegurador, la comisión va a ser del 12%. Porque me gustó el 12% y la capacidad sigue siendo de 2 millones, ¿sale? Quiere decir que no hay tema con la suma asegurada. La pregunta es, ¿de cuánto debe ser el ajuste en primas y de cuánto debe ser el ajuste en comisiones? ¿Ok? Yo aquí ya lo simplifiqué y les estoy dando los días totales para que no nos hagamos bolas con el cálculo de devengamiento, que realmente en el examen lo que va a suceder es que les voy a dar una base de datos con fecha de inicio y fin de vigencia y una fecha de evaluación. Van a tener que pasar de un contrato o van a tener que calcular el ajuste en primas y el ajuste en comisiones para esa base de un contrato a otro contrato. Ustedes tendrán que calcular el factor de devengamiento, ¿no? Entonces aquí ya no hay pierde entre lo suyo y lo mío porque todos tenemos los mismos días y los mismos días totales y los mismos días transcurridos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué necesitamos para calcular el ajuste? Es más, para estas pólizas, así, sin irme más abajo, ¿cuál es el ajuste para esas pólizas? El ajuste se realiza al 30 de junio, ¿no? Para que no haya pierde. ¿Qué hacemos? Primero para el ajuste de primas. Es más, para la primera póliza. ¿Qué hicimos en nuestras pólizas o en nuestro ejercicio el día de ayer? Pues es que calculamos ahora con el cuota parte, ¿no? Con el otro cuota parte primero y después ya Calculamos los con comparamos.
Ok, entonces necesitamos, uno, calcularlo bajo el contrato de reaseguro original y necesitamos calcularlo bajo el contrato de reaseguro nuevo, ¿sale? Eso es como la repartición de las sumas aseguradas y las primas bajo un contrato y después bajo otro contrato. Eso fue lo primeritito que hicimos el día de ayer, ¿no? Bueno, lo tenemos a diferentes puntos, pero al final es el análisis de cómo lo tienes inicialmente y después cómo lo tienes en tus, o cuál es el escenario, cómo se verían esas pólizas bajo tu segundo ejercicio, ¿sale? O tu segundo contrato, perdón. Tenemos suma asegurada, tenemos prima y tenemos prima cedida. Quiero suponer, no lo sé, pero esperaría que esta prima cedida corresponda al 55% de la prima que viene aquí. La verdad no sé, pero ahorita vemos. Y sí, ¿no? Hay veces que las compañías no te dicen exactamente qué te están mandando, pero pues aquí está, ¿no? Entonces, este es como una validación. Porcentaje de cesión. Vamos a ver si todos nos sale 55, ¿sale? Entonces, fíjense, yo dividí esta prima cedida entre la prima total para ver si efectivamente esta prima cedida corresponde a la prima total y pues veo aquí unas cosas raras que no me dan exactamente el 55% y es más, hay unos registros donde la prima cedida es mayor al monto que traigo de prima. ¿Esto puede suceder? No debería. No debería. No debería de pasar de uno, porque imagínense, vamos a ver, esta es una sola póliza. Esta sale, esta de 500, ¿sale? Es una suma asegurada de 2 millones de pesos con una prima de 500,000 pesos. ¿Y qué quiere decir la prima cedida? ¿Quién me dice? Ay, aplasté a mi perra. ¿Quién, ¿Quién me dice qué es la prima cedida? Si nada más tienes esa única póliza de 2 millones de pesos y donde te pagan 500,000 pesos el asegurado. En sus palabras, ¿cómo se lo explicarían a su mamá? Pues sería la parte de la prima de la que ya no me hago responsable, ¿no? O sea, hago como, por ejemplo, ¿no? Le diría como de, mi hermana se va a hacer responsable y a ella le voy a decir que es la reaseguradora. Claro. Entonces, tú cobras una prima y dices, bueno, está bien, yo te voy a cubrir si me X riesgo, si me pagas una prima, ¿sale? Y tu hermana le vas a decir, oye, te paso una parte de la prima, pero te haces responsable de una parte del riesgo, ¿sale? Eso es el reaseguro. Si algo le sucede a ese bien o lo que sea, yo le pago, te volteas con tu hermano, con la hermana, y le dices, oye, hubo un siniestro, págame, y te di una prima, ¿no? Y te hiciste responsable. Oye, te va a decir, oye, pero pues, a lo mejor no fue no se afectó todo, nada más se afectó una partecita. Ok, págame la partecita, la manera proporcional de esa partecita que se afectó, ¿no? Porque al final te di una prima, ¿no? Así, eso es el reaseguro, ¿sale? Le cobras, vamos a poner a tu mamá esos 500,000 pesos. ¿Cuánto le vas a ceder a tu hermana? ¿Qué parte le vas a ceder a tu hermana? No le vas a ceder más o no le vas a dar más de los 500,000 pesos, ¿no? Le vas a dar un porcentaje. En este caso, el 55%, pero no 550. Porque, pues, ¿de dónde sacas los otros 50,000 pesos? ¿No? ¿De dónde? Pues no se puede, no debería. Es un error en esta base que les pasé, ¿sale? Todos estos datos de prima cedida no, mayores a la prima total no deberían de existir. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé. ¿De dónde saqué esta base? No sé. Puede ser que me la haya inventado, puede ser que me la haya pasado alguna compañía, puede ser que
sea una extracción y por eso tengan estas inconsistencias, pero lo único que podemos concluir es que estos porcentajes de cesión que están aquí, además hay unos todavía más chiquitos, ¿no? O sea, que no dan exactamente el 55% de esta prima total. Entonces, mi recomendación, 1, si son auditores, consultores, compañía, lo que sea, siempre revisen, seamos curiosos con la información que les pasa. Nunca crean que todo está correcto. Échenle un ojo siempre. Oye, a ver, no, pues es que la maestra nos dijo que esta base de datos, pues si aquí está la prima cedida y se cede el 55%, entonces ya creo que esto es el 55%, ¿no? Chéquenlo, siempre. Revisen qué otra cosa podemos ver en esta base antes de estar calculando cosas. Vemos que nada más tenemos moneda pesos, vemos que son 1000 pólizas, o sea, es súper raro que una compañía emita exactamente 1000 pólizas, entonces seguramente la maestra se inventó esta base de datos o hizo una extracción de la base de datos porque no creo que una compañía emita 1000 pólizas al mes, ¿no? O que únicamente tenga 1000 pólizas. Tal vez si les mando una base de 1387 registros, esa puede ser algo más real, ¿no? Aquí seguro o la cortó o los inventó o algo hizo porque son exactamente 1000 pólizas, ¿no? Eso lo podemos también ver. Las vigencias de las pólizas inician en 2023 y terminan, y no es cierto, y la más viejita más bien empieza en junio 6, ¿no? Quiere decir que es una base reciente. Entonces, pues la inventó, si la inventó, pues la inventó con unas fechas recientes. Si la cortó, entonces tomó una base real reciente de alguna compañía, ¿no? Eso también lo podemos concluir. Fecha de fin de vigencia, 2024, enero, febrero, marzo 2024 y 2025, junio, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que, bueno, para las pólizas más viejitas de por ahí de junio, terminan un año después. Ah, súper, ¿no? Exactamente, duran un año, un año. Eso quiere decir que, o sea, a lo mejor si se van a la base de datos, ven los días totales y por ahí hay algunas pólizas que duran más de 365 días, ¿no? Algunos 366. Seguramente por aquí se cruzó a lo mejor un año bisiesto y por aquí, pues, para estas pólizas, si es por ahí todo, por cómo lo estamos calculando, cubre todo el 2 de enero de 2024 hasta todo 2 de enero de 2025, ¿no? Sale. ¿Qué cosa interesante ven en estas fechas de fin de vigencia? Que es a principio y a final, ¿Terminan un mes siguientes? ya en medio del mes. Es principio, final y medio del mes, tal vez. Alguien más por ahí, creo que Vanessa. Justo, no, y como que están al revés, ¿no? Por ejemplo, inicia el 29, no, perdón, termina como un día antes. Termina un día antes, pues quiere decir que si te cubre todo el 29 de enero 2023 hasta todo el 28 de enero 2023. Digamos que al menos la mayoría de las pólizas son de años exactos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí. Hay pólizas que, ¿qué? ¿Que ya terminaron? Que Que ya ya terminaron. terminaron vigencia. Que ya terminaron vigencia. Que ya terminaron vigencia. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, hacer el cálculo, pero eso es lo primero que nos debería de llamar la atención, ¿sale? Hay pólizas que ya terminaron vigencia.
¿Y qué sentido tiene calcularle un ajuste de reaseguro a las pólizas que ya acabaron vigencia, ¿no? Vamos a hacerlo conceptualmente, vamos a analizar las pólizas o los contratos de reaseguro, ¿no? Vamos para acá en este ejercicio, en esta esquemita que veíamos el día de ayer. Tenemos un contrato de reaseguro iniciaba vigencia en abril 2024 hasta marzo 2025, ¿no? No es cierto. Teníamos una póliza, sí es cierto, ¿no? De abril a marzo 2025. Y teníamos una póliza que iniciaba vigencia en mayo y terminaba en octubre, ¿sale? Pero si tenemos una póliza que inicia por acá y termina por acá, vamos a poner la póliza B. Esta póliza, si yo hago un ajuste aquí, o 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 acá, esta póliza estuvo en vigor hace mucho y no me afectó. No llega a estar viva, es decir, no llega a estar en vigor en mi fecha de evaluación. ¿Sale? Entonces, ¿qué ajuste le aplica a esa póliza en específico? Ninguno. ¿Por qué? Porque es una póliza que nació con un contrato anterior que nunca va a tener monto ni de prima emitida no devengada, ni de prima cedida no devengada, ni de comisión no devengada. ¿Por qué? Porque la póliza ya devengó todo. Su factor de devengamiento es 1 y su factor de no devengamiento es 0. Y en automático esos conceptos van a ser 0. No hay nada que me regrese el reasegurador. Primero va a decir, pues ya, esa sí corrí vigencia. De esa sí lo acepté, ¿no? Si tenemos, estos son 11, una vigencia, un contrato de reaseguro donde está en vigor en todos estos periodos y tienes una póliza que inicia vigencia aquí, a lo mejor en toda esta parte, sale, te va a decir, y el ajuste es justo en este mes, esta póliza está en vigor a la fecha que le vas a hacer el ajuste. Si tienes una póliza que tiene esta vigencia, esta segunda póliza, vamos a poner la póliza A, la póliza B, esta póliza va a tener un ajuste, ¿no? Si tienes una póliza que está por acá, la póliza C, esa póliza, el reasegurador te va a decir, oye, pues primero yo empecé aquí, quiere decir que esta póliza nació con un contrato de reaseguro que no fue el mío, ¿no? Porque ¿qué dicen los contratos de reaseguro? Te voy a cubrir todos aquellos contratos que inicien vigencia durante la vigencia del contrato de reaseguro. Y esta póliza está cubierta por un contrato de reaseguro anterior, ¿sale? Que no es foco de nuestra atención ahorita. Pero si tienes una póliza que inició vigencia aquí y terminó aquí, este reasegurador con la vigencia de aquí hasta acá, el contrato de reaseguro, te cubre todas estas pólizas que iniciaron vigencia. Es decir, esta D sí te la cubre. Esta C la voy a poner de otro color porque no la cubre, ¿sale? Pero todo lo que inició vigencia aquí sí te cubre esas pólizas, ¿sale? Pero ¿qué crees? Que a la fecha del ajuste, esta póliza ya terminó vigencia. El reasegurador va a decir, oye, de esta póliza en específico, no tengo nada que regresarte porque yo sí corrí el riesgo con el porcentaje que habíamos acordado durante los primeros 6 meses. Sí corrí el riesgo, sí me pasaste la prima cedida que correspondía, yo te di una comisión que correspondía y tú lo utilizaste, te vengaste y yo, reasegurador, también utilicé esa prima y la devengué totalmente. Entonces, esta póliza no tiene ningún ajuste o yo no te tengo ni que regresar nada y tú no tienes que irla a colocar a ningún otro contrato de reaseguro o con otra reaseguradora porque esa póliza en específico ya no está en vigor, ¿sale? Entonces, Profesora, mande.
Entonces, digo una disculpa. Entonces únicamente serían las pólizas que se encuentren atravesadas en la vigencia de la fecha de evaluación, ¿no? Porque son las únicas que al final del día vale la pena hacer el ajuste. Son las únicas que al final valen la pena hacer el ajuste. Y tan es así que fíjate, lo que hicimos el día de ayer, ¿sobre qué montos trabajábamos realmente? Sobre la prima cedida no devengada y sobre la comisión no devengada. ¿Y qué quiere decir que haya un monto no devengado? Que la póliza todavía esté en vigor para que tengas factor de no devengamiento. ¿No? Ok, sí, gracias, Entonces, maestra. ahora, cuando tú tienes una base de datos enorme o algo que aplica toda tu base o grandísima, es muy complicado. A lo mejor con estas pólizas que nada más vemos, no sé, 5 o que ves 1000 o que ves 20, ¿no? O que ves un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios, vas a decir, pues esa ya no hay que calcularle ajuste, ¿no? Pues no tienes nada de vengado, pero en la vida real pues tienes unas bases súper grandes, ¿no? Tus cálculos deben de considerar toda tu base. También, cuando calculábamos el factor de devengamiento, pues es muy fácil que hagan un filtro y que digan, todas las que ya terminaron vigencia, le pongo 1, le pongo 0, según lo que estés calculando. Todas las que no han iniciado vigencia, le pongo 1, le pongo 0 y listo, ¿no? Y ya nada más me enfoco en las que están en vigor, ¿no? Y todas las demás, entonces ya les calculo facilito, ¿no? Mi fórmula de días transcurridos entre los totales o los no transcurridos entre los totales, y con eso nos hubiéramos evitado un chorro de problemas, ¿no? Del controlito, de si es mayor, si la fecha de vigencia, si no sé qué. Eso te lo da, te sirve todavía cuando las bases son muy pequeñas, ¿no? Pero ya en la vida real tú necesitas o la práctica te va haciendo a que lo veas como un todo en tu base. Sí está bien, digamos, al final lo que les digo es, mientras lleguen al resultado correcto, está increíble, no pasa nada, pero llega un momento en el que a lo mejor ahorita todavía nos da tiempo para hacerlo paso por paso y hacer los 10 pasos y hacer los filtros, ¿no? A lo mejor en el examen tienen 2 minutos para contestarlo, ¿no? Y es más fácil que copies tu formulita, la pegues o copies tus datos que te importan en tu archivo que ya está, que ya te contiene todo y entonces ya te calculo tu resultado, ¿no? Lo mismo cuando estamos en auditorías o cuando estamos haciendo algún cálculo, cuando estamos haciendo una revisión, dejas ya tu programa hecho como tú quieras y mandes. Lo ideal es que se tarde menos, ¿no? Porque enfocado en auditorías, tú tienes una semana para entregar, ¿no? Una semana y la compañía te mandó mala información el lunes pasado, ¿no? Y entonces montaste la información, te salió algo chueco, encontraste que tienes primas cedidas mayores al 100% y no tienes el porcentaje de cesión y necesitas específicamente que esos datos son importantes para que tú puedas seguir con tu cálculo, te volteas con la aseguradora, le dices, oye, esto está mal, te dice, sí, lo tengo que reprocesar, me tardó 2 días, te lo manda y en lugar de una semana tienes 3 días para hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita contesto la pregunta. Entonces, lo que haces es, lo dejas programado, ¿no? De tal manera que cuando tengas la nueva base de información, la montas y sale, ¿vale? Entonces, lo ideal, regresando tantito a esta base, es lo que sea que vayamos a calcular, como sea que lo vayamos a hacer, ya sabemos que van a haber pólizas, todas aquellas que ya terminaron vigencia, específicamente estas. Para todas estas pólizas de 1170, el ajuste va a ser de 0, ¿vale? Eso es lo que, ¿cómo vamos a hacer la formulita? ¿Cómo lo vamos a no sé qué? Entonces va a ser de 0. Dice, maestra, una duda, ¿y en los seguros también existe algo como las fianzas retroactivas o se puede contratar algo así en los seguros? No, en teoría no.
no se puede. Hay algunos casos en los que dices, quiero esta póliza o quiero que el inicio de vigencia sea no sé si ahorita estamos 3 de septiembre, sea el 1 de septiembre, por alguna razón, no sé. Pero no generalmente, pero cuando son así, que inicia vigencia antes, te piden una carta como de deslinde de responsabilidades. Entonces te dicen, bueno, si yo te emito la póliza el 1 de septiembre, y eso lo estoy diciendo, no sé, nunca he estado en una aseguradora, lo he visto como parte de los como de los análisis o de las cosas que cuando revisamos expedientes, te dicen, bueno, sí, pero necesito una carta de no siniestralidad, ¿sale? Y más bien, y eso lo he visto en los contratos de reaseguro, porque, y sí, supongo que para los de seguro aplica lo mismo. Cuando revisas los contratos de reaseguro, una de las cosas que te piden es, y eso viene en la CUS, te dice, pues el contrato de reaseguro debe de ser, empieza la negociación vía correo y te dicen, sí, dale. Y hay veces que dicen, oye, porque nos comparten los correos, oye, necesito que el contrato de reaseguro empiece hace 2 meses, ¿no? Que el inicio de vigencia, la verdad no sé por qué necesitan eso. Y la reaseguradora dice, ok, te puedo dar el contrato de reaseguro con inicio de vigencia de hace 2 meses, pero todos aquellos siniestros que ocurrieron en los últimos 2 meses y que llegaron y te reclamaron, no te los voy a cubrir. O me das una carta, que al final de cuentas es lo mismo, o me das una carta donde diga que no tuviste ningún siniestro en enero y en febrero o en los últimos 2 meses. Y entonces, pues ya, si te llega un siniestro, yo no te lo voy a pagar porque tú me diste una carta donde dice que no tuviste siniestros. No sé por qué ocupan ese tipo de contratos o si es más un tema administrativo como para no quedar como descubierto, como para temas de capital, de solvencia, de retención, de revisión, de auditoría, de lo que sea, pero sí eso es lo que sí he llegado a ver. Y bueno, en seguros como tal, como contrato de aseguradora y asegurado, ahí nunca he visto algo así. He visto cuando hacen un traspaso de cartera, ahorita lo estamos viendo de aseguradora a reaseguradora, pero hay, sobre todo en los seguros de gastos médicos, y eso también por la experiencia de donde trabajo, donde inicialmente estábamos, no recuerdo bien, pero estábamos, no sé, con GNP, nuestro seguro de gastos médicos estaba con GNP y después pasó a MetLife. Entonces, no es cierto, era AXA y después a MetLife. Entonces, pues todos los siniestros que de los empleados de KPMG que tenían con AXA, hicieron como un corte, así, lo mismo que estamos haciendo ahorita, entre primas, comisiones, gastos, no sé qué, un análisis, hicieron corte y todos los siniestros o reclamaciones subsecuentes después de la fecha de cambio los aceptó MetLife. Entonces, yo inicialmente tuve un accidente en la rodilla, me operaron, no sé qué, me atendió, me pagó AXA y como fue un proceso de 1 año, un poquito más, en algún momento ya mis reclamaciones no llegué con AXA, sino tenía que ir con MetLife. Y ahí me cubrían o nos cubrían siniestros que ocurrieron en años anteriores a la fecha en la que inició vigencia la póliza, pero así fue la negociación. Entonces, sí hay ciertas características, no quisiera como arriesgarme, aventurarme y confirmarles que efectivamente no hay contratos de seguro retroactivos.
Puede ser que sí, con ciertas características, condiciones y negociaciones especiales que desconozco porque la verdad nunca he estado en una aseguradora como tal trabajando, ¿no? Pero supongo que siempre hay excepciones. Aunque también, por ejemplo, lo que puede suceder es en las bases de datos hemos visto que inicia vigencia antes de la fecha de emisión. Entonces, y ahí tampoco recuerdo por qué están en ese sentido, pero en la base de datos como tal, creo que es más un tema como de recibos, de cómo está la configuración de la base o cómo lo cargan en el sistema, pero en teoría primero emites la póliza y después inicia vigencia la póliza, ¿no? O emites e inicia vigencia el mismo día que, bueno, esas dos fechas son las mismas. Pero bueno, ok. Entonces, regresando a la base, todas estas pólizas entonces, pues vamos a esperar que tengan un ajuste de 0, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues quién sabe, ahorita vamos a calcular. Ya vimos que esta prima cedida está incorrecta, entonces no la voy a considerar. Es más, la voy a ocultar y no la voy a tomar en cuenta. Y este fue algo que sacamos para ver si salía, entonces pues tampoco me sirve, ¿no? Me decían entonces que vamos a calcular, hay que saber de cuánto es la prima asegurada cedida, de cuánto es la suma asegurada retenida. Todo esto bajo, le voy a poner el cuota parte original. Con la información que veíamos aquí, pues también solo para tener la información completa, yo calcularía la prima retenida, cedida y prima no devengada y comisión devengada, que es lo que necesitamos para un contrato de reaseguro y después para el siguiente contrato de reaseguro, ¿no? Como para tener todos los conceptos que necesitamos. Entonces, calcularía la suma asegurada cedida retenida, la prima cedida, la prima retenida, la prima cedida no devengada y la prima y las comisiones no devengadas. ¿Sí? Después calcularía lo mismito, pero bajo el contrato cuota parte nuevo. ¿Cuál sería mi suma asegurada cedida? ¿Cuál sería mi suma asegurada retenida? ¿Cuál sería mi prima cedida? Mi prima retenida. Y con el mismo factor de devengamiento, calcularía mi prima no devengada cedida y mi comisión no devengada. Este contrato de reaseguro trae un porcentaje, el original, del 45% de retención, el 55% de cesión. Lo estoy poniendo aquí en esta misma línea. ¿Qué más? Es más, aquí podemos calcular la comisión original, que es dijimos, ¿de cuánto es? Del 8%. Entonces, con el contrato cuota parte original, puedes calcular la prima asegurada cedida, la prima asegurada retenida, la prima cedida, la prima retenida, la comisión, que va a ser del 8% de la prima cedida. La prima cedida no devengada quiere decir que necesitamos un factor de no devengamiento.
Una comisión no devengada, que bueno, si ya tienes aquí la comisión, la multiplicas por el factor de no devengamiento. Y bajo el esquema nuevo de reaseguro, haces lo mismo. Dijimos que es un contrato donde retienes el 25%, cedes el 75%, aquí iría el 25%, aquí agregamos la comisión para tener el mismo formato del 12%. Y lo que teníamos acá es que para obtener los ajustes necesitamos la resta del esquema nuevo de reaseguro menos el esquema original. Y vamos a tener un ajuste en primas y un ajuste en comisión. Es más, primas, comisión, y esto va a ser el ajuste. ¿Sale? Donde vamos a hacer la resta. Vamos a suponer que yo aquí obtuve 200 pesos y aquí tuve 300 pesos y aquí tuve 10. Esos números no son claramente y aquí son 20. ¿Sale? Mi ajuste en primas va a ser el esquema de reaseguro nuevo menos el esquema de reaseguro anterior. Para las comisiones, el ajuste de reaseguro para las comisiones va a ser las comisiones no devengadas del esquema de reaseguro nuevo menos las comisiones no devengadas del contrato de reaseguro original. Digo, estas cifras no tienen sentido, pero necesitamos primas cedidas no devengadas, comisiones no devengadas del esquema nuevo, del esquema anterior a la fecha de evaluación. Y el ajuste en primas va a ser la diferencia de las primas cedidas bajo un contrato de reaseguro menos el otro contrato de reaseguro. El ajuste en comisiones va a ser la diferencia entre las comisiones no devengadas del esquema nuevo de reaseguro menos las comisiones no devengadas del esquema anterior de reaseguro. Prácticamente, en otras palabras, lo que nos interesa calcular o nuestras datos claves es la prima cedida no devengada y la comisión no devengada. Esa va a ser la información que necesitamos. Todo lo anterior lo ocupamos para referencia, ¿no? Y poder calcular esta información. Nos haría falta calcular una variable que es el factor de devengamiento, que aquí lo anoté. El factor de devengamiento va a ser, de no devengamiento, va a ser 1 menos los días transcurridos entre los días totales. Y esta información, según yo, ya está más que validada, pero valdría la pena que le echaran un ojito a ver si está bien calculados los días totales y los días no transcurridos, porque en una de esas me equivoqué. Pero hay que calcular el factor de no devengamiento, ¿no? ¿Si cachamos o no cachamos? Sí. Sí, maestra. Vamos a suponer que estos días están bien calculados, ¿no? Que estos que están aquí. Aquí ya está el factor de no devengamiento, entonces voy a tomar una póliza, ¿sale? Y está en vigor. Tomé la póliza, la 495, ¿sale? Realmente aquí
hay un chorro de datos que estoy calculando de más para que ahorita, haciendo como el primer cálculo que estamos haciendo, entendamos todo el proceso completo, ¿no? Pero si yo ya sé que necesito la prima cedida no devengada bajo el ajuste anterior y la comisión no devengada bajo el esquema, perdón, anterior de reaseguro o el original, y que necesito los mismos montos, pero bajo un ajuste, bajo un contrato de reaseguro nuevo, podría incluso irme a calcular directamente esta cifra, ¿no? ¿Cómo calcularía esta cifra? Como ya vi que estas sumas aseguradas están cubiertas por mis contratos de reaseguro, no voy a tener más que el 55, 45 o 25, 75 en la cesión y en la retención, ¿no? Y ya vimos anteriormente que dentro de los contratos cuota parte, la participación o la cesión y la retención siempre guardan ese porcentaje del 25-75 o lo que se indique en el contrato de reaseguro, siempre y cuando no superen la capacidad del contrato de reaseguro nuestras sumas aseguradas, ¿no? Y por eso, con toda la intención, nuestra capacidad es de 2 millones de pesos para que los porcentajes no empiecen a variar y no tengamos un caso, digamos, más complicado. Entonces, podríamos irnos a calcular directamente la prima cedida. La prima cedida, así me voy a saltar todo lo anterior. Mi recomendación es que sí calculen todas esas variables para que lo vean. Pero mi prima cedida en este caso va a ser la prima por el 55% por el factor de no devengamiento. Esa es mi prima cedida no devengada. Mi comisión no devengada va a ser de la prima cedida que inicialmente tenía, que va a ser mi prima por el 55%, esa es mi prima cedida, por el porcentaje de comisión, que es del 8%, ahí tendría mis comisiones del reasegurador. Por el factor de devengamiento, entonces ya obtengo mi comisión no devengada a la fecha de evaluación, ¿sale? Que sería este. Ya me estoy saltando como 20 pasos, ¿sale? Así estoy dando un salto mortal. Para mi prima cedida no devengada del siguiente contrato o del contrato ajustado, voy a decir, yo sé ya cómo calcular esta prima cedida. Primero la prima cedida, ok. Mi prima original por de cuánto es la cesión en el nuevo esquema de reaseguro del 75%, ¿sale? Pero quiero la prima cedida no devengada. Quiere decir que lo tengo que multiplicar por el factor de no devengamiento. ¿Qué hice para calcular las comisiones no devengadas? Calculé las comisiones y después calculo las comisiones aquí. ¿No es cierto? Calculo la prima cedida, lo multiplico por el porcentaje de las comisiones para obtener las comisiones y después lo multiplico por el factor de no devengamiento. ¿Vale? Esto, y lo voy a poner aquí arribita, es lo mismo que multiplicar la prima cedida no devengada por la comisión. ¿Vale? Porque, pues, si se dan cuenta, si hacen zoom en las fórmulas, fíjense cómo si me muevo de la izquierda a la derecha, es más, este C3 lo voy a poner acá. Fíjense cómo lo único que estoy agregando es el C3. ¿Y qué es el C3? El porcentaje de la comisión, ¿sale? Entonces, la comisión no devengada también la puedo obtener como la multiplicación de mi prima cedida no devengada por el porcentaje de comisión. Entonces, en lugar de hacer toda esta fórmula, la voy a dejar ahí, también lo puedo obtener como mi prima cedida no devengada por mi porcentaje de comisión, que bajo el nuevo esquema de reaseguro es del 12%. Entonces, ya no calculé todo esto. Si nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer, esta información que está aquí me sobra. No la necesito, ¿vale? Porque los únicos datos que ocupo es esta
y estas dos, ¿sale? Estos dos conceptos sobre el esquema original de reaseguro o el contrato original de reaseguro y los mismos dos conceptos bajo el nuevo contrato de reaseguro. Mi ajuste en comisiones, que diga en primas, va a ser el nuevo esquema de reaseguro, lo que haya calculado en el nuevo esquema de reaseguro, menos esta prima. Y la comisión va a ser la misma, el nuevo esquema de reaseguro menos el esquema anterior, ¿sale? ¿Qué me está diciendo esto que tengo aquí? Te dice, tú iniciaste con un contrato de reaseguro con ciertas características. A la fecha de evaluación, el reasegurador, tú le habías cedido algo, pero el reasegurador, viendo solamente primas, te regresa 13,148 pesos, ¿sale? Únicamente en primas, ahora vas a tener una cesión del 75% cuando inicialmente era del 55%, ¿sale? Vas a tener una cesión mayor. ¿Qué quiere decir? Que a estas primas cedidas, cuando tú lo pongas en un contrato de reaseguro nuevo, 25-75, vas a ceder más. Entonces, para que al total se vea reflejada la nueva participación del reasegurador, necesitas a esta prima cedida, no devengada, sumarle un algo para que tengas al total 17,930. Que los 17,930 es la cesión que le vas a dar al reasegurador a la fecha de evaluación de un contrato 2575. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A esta, sumarle esta para que te dé este resultado. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es este ajuste. El monto que debes adicionar o restar, sea que debes de agregar a tu prima cedida no devengada del esquema original para que se vea reflejado el nuevo esquema de reaseguro a la fecha de evaluación o a la fecha de ajuste del contrato de reaseguro. Ahora, en comisiones, estas comisiones, inicialmente el reasegurador te las paga a ti. Cuando cancelas el contrato, tú le pagas esa comisión, se la regresas al reasegurador, ¿no? Ya, bye. Tú no lo ocupaste porque el reasegurador se las mandaste, ¿no? Pero ahora con este nuevo esquema de reaseguro, el porcentaje de comisión es mayor. De todos modos, vas a tomar ese monto, esa comisión que le ibas a pagar al reasegurador, más bien que el reasegurador te iba a dar a ti, y ahora el reasegurador nuevo te tiene que dar una comisión de 2,151 pesos porque le está ligada a la nueva prima cedida, ¿sale? ¿De cuánto debe de ser tu ajuste en tu base de datos? Si inicialmente tenías esto, le vas a tener que sumar estos 1,099 para que cuando sumes esos dos datos tengas esta comisión no devengada. Y entonces, cuando sumes esto y esto, te dé estos montos que están aquí, que es lo que quieres tener al final en tu base de datos. ¿Sale? ¿Dudas? Okay. No, maestra. Dale. Voy a poner control Z, lo voy a guardar. Esta base de datos, entonces, ya que no tenemos dudas, si tuviéramos el cálculo de todas de nuestros ajustes, pues aquí vamos a tener una suma, ¿no? Suma de esto y hasta abajo y un ajuste en primas para nuestras 1,000 pólizas y un ajuste en comisiones para nuestras 1,000 pólizas, ¿sale? Tienen 40 minutos, 30 minutos. Pues está bien fácil para terminar de calcular el ajuste de esta base de datos, ¿sale? Y me lo envían
Antes de las 10 de la noche debe de estar en mi correo esta tercera tarea. ¿Sale? Ya contestamos una pregunta que diga una póliza. No es más que correr las fórmulas que les acabo de pasar. No tenemos dudas, todo está ok. 40 minutos es más, sale en 10 minutos. Profesora, Sí. entonces podría volver a poner las fórmulas de las primas. ¿Cómo? Es que se ¿No ve que muy no teníamos chiquito. dudas? Me dijeron que no tenían dudas. ¿Ven cómo me chamaquean? ¿Qué les enseño? A la de las primas, por favor. Es que no alcancé porque se veía muy chiquito. Primas. Ah, ¿estas? Estas están mal calculadas, las inventé. Ah, pero tenemos otra por acá, ¿no? Pero sí, esa la inventé. 495. ¿Esas? Sí. Las tareas son al correo de PC Puma. Todo aquel que me haya mandado correo al de KPMG ya se fue a la papelería, al de reciclaje o lo que sea. Correos no deseados y no son válidos. Todas las tareas recuerden que son al de PC Puma, como lo dijimos, como está escrito en el material, como lo dijimos las primeras clases y como lo comentamos cada que dejamos una tarea, ¿no? Entonces, listo. Esta va a ser la tarea 3 y se va a llamar traspaso de cartera. Está bien fácil, se los juro que está bien fácil porque no tienen ni siquiera que calcular factores de devengamiento. Cartera, traspaso de cartera, traspaso cartera y vamos a ver. Hemos puesto las anteriores y la fecha. Y va a ser 03 09 024 traspaso de cartera. El asunto, tarea 3, la fecha, traspaso de cartera, ¿sale? Antes de las 10 de la noche, o sea, ya están en eso. Profesora, Dime. ¿podría poner la fórmula ay, se me fue el nombre, la del devengamiento? 1 menos días transcurridos menos días totales. Okay, 1 menos días transcurridos menos días totales. Lo estamos sacando como el complemento, ¿no? O lo puedes sacar también como, puedes sacar los días no transcurridos como diferencia de los días totales menos los días transcurridos para que te salgan los días no transcurridos y eso lo dividas entre los días totales para que te dé el factor de no devengamiento. Tomen esos días que están ahí, no recalculen los días.